Irán incauta 2 cargueros en el estrecho de Hormuz. Esto a pesar de que Estados Unidos extendió el alto el fuego con Teherán. Pese a las señales que indican que las tensiones entre ambos países siguen en su máximo nivel, Donald Trump afirma que es probable que las negociaciones en Pakistán se reanuden tan pronto como el próximo viernes. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. La Casa Blanca asegura que la incautación de los barcos por parte de Irán no representa una violación a la tregua. Teherán se mantiene firme y sostiene que mantendrá cerrada la ruta comercial mientras Estados Unidos no levante el bloqueo contra sus puertos. Analizaremos estos últimos acontecimientos desde Washington y Doha. También la Unión Europea desbloquea un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. La medida llega luego de que el gobierno saliente de Víctor Orbán en Hungría levantara el veto que mantenía paralizados los fondos. Pero ¿por qué este cambio de postura? Lo ampliamos enseguida desde Bruselas. Más adelante, Claudia Sheinbaum asegura que desconocía que 2 agentes de Estados Unidos participaban en un operativo antidrogas realizado el fin de semana en México, lo cual, según las autoridades, contraviene la Ley de Seguridad Nacional. Quédese y se lo contamos. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. El presidente estadounidense Donald Trump ha extendido el alto el fuego con Irán de forma indefinida. Esto luego de que los planes para una nueva ronda de negociaciones en Islamabad, Pakistán, quedaran congelados. Pero funcionarios iraníes han descartado la prolongación de la tregua y aseguran que es una estrategia de Washington para ganar tiempo y asestar un ataque sorpresa contra Irán. Mientras tanto, las tensiones se mantienen en el estrecho de Hormuz, donde los bloqueos tanto estadounidenses como iraní continúan. Y es que la Guardia Revolucionaria de Irán ha reportado haber capturado 2 embarcaciones en este día. Barcos varados cerca del estrecho de Hormuz, mientras Irán y Estados Unidos continúan enfrentados bloqueando ambos lados de esa vía marítima. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán asegura que capturó al menos 2 buques intentando navegar por el corredor. Este video de la web Marine Traffic muestra la ubicación de las embarcaciones que intentan cruzar el estrecho. A comienzos de semana, Irán hizo un despliegue de su poder militar ante sus ciudadanos. El ejército desfiló con misiles ante seguidores del gobierno por las calles de Teherán, mientras el régimen de los ayatolás se negaba a acudir a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán. El presidente estadounidense Donald Trump ha extendido el cese al fuego a petición de Pakistán. En su plataforma Truth Social publicó: "He ordenado a nuestro ejército continuar con el bloqueo y por lo demás permanecer alerta y preparado. Extenderé el alto el fuego hasta que se presente una propuesta y concluyan las discusiones". Pero hay pocos indicios que apunten a que los negociadores iraníes y estadounidenses vayan a encontrarse de nuevo en Pakistán. Un funcionario iraní declaró que la extensión de la tregua es una maniobra estadounidense para organizar un ataque sorpresa contra el país. Y para conocer lo que está pasando en Washington, saludamos al periodista José Díaz Briceño. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Trump asegura que las conversaciones de paz con Irán podrían retomarse este viernes. ¿De dónde salen esas afirmaciones, José? ¿Qué trasciende allí en Washington? Desde que anunciara este cese al fuego de forma indefinida el día de ayer, el presidente Trump se ha mantenido en relativo silencio, sin apariciones públicas respecto al conflicto con Irán. Y sin embargo, desde la Casa Blanca se han filtrado informaciones, incluyendo que el presidente en realidad no espera un cese al fuego indefinido, sino solo de 3 a 5 días de plazo para colocar una nueva fecha fatal al régimen de Teherán. Y también se ha filtrado desde Islamabad en algunos medios estadounidenses que las pláticas con Irán para un acuerdo de cese al fuego más permanente podrían llegar tan pronto como este miércoles y tan pronto como este viernes, perdón, y es en ese contexto en el que el presidente Trump recibe un mensaje de una reportera del diario The New York Post, quien le pregunta sobre las conversaciones potenciales este viernes, a lo que él simplemente responde: eso podría ser posible.
Pues con cese al fuego indefinido o no, José, lo que sí parece es que Irán se mantiene al pie de lucha y es que, lo decíamos antes, la Guardia de la Revolución hoy incautó 2 portacontenedores. ¿Ha habido reacciones desde Washington en este sentido? La administración Trump no se ha referido expresamente a la incautación de estos barcos cargueros en el estrecho de Hormuz por parte de la Guardia Revolucionaria y sin embargo aquí se presenta en los medios como un desafío a este cese al fuego anunciado por el presidente Trump. Y también lo que se hace ver es que la Guardia Revolucionaria de Irán tiene todavía capacidad militar a pesar de la fuerte ofensiva del Pentágono desde que inició el conflicto a finales de febrero. La cadena de televisión CBS aseguró con base en 3 funcionarios anónimos estadounidenses que la Guardia Revolucionaria de Irán sigue contando con alrededor de 60% de su capacidad naval, algo que contrasta con los dichos optimistas del Pentágono. José, como sabemos, Irán no es el único que está bloqueando el estrecho de Hormuz. Estados Unidos también está bloqueando los puertos iraníes en el estrecho y justamente ayer el secretario del Tesoro estadounidense se refería a ese tema y decía que ese bloqueo tendrá un efecto muy poderoso para doblegar al régimen de los ayatolá. ¿Por qué tanta confianza por parte de Estados Unidos, José? El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se estaba refiriendo a lo que analistas consideran sería una espiral catastrófica. Esto dado que al bloquear la exportación de crudo a través de cargueros desde Irán por parte del Pentágono, esto provocaría que Irán comenzara a almacenar su petróleo en los depósitos que cuenta. Y sin embargo, de acuerdo con distintos analistas, incluyendo Jim Crane de la Universidad de Rice, Irán solo tiene capacidad para almacenar crudo por 13 días. A partir de entonces necesitaría clausurar sus pozos maduros y esto provocaría, particularmente en este tipo de pozos, daños estructurales graves a su producción, lo que dejaría inutilizables dichas instalaciones hacia el futuro. Y ese es el daño catastrófico al que se refiere el secretario Bessent. Pues muchas cosas están pasando en Irán, en Estados Unidos. Lo conversamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, gracias. Hasta la próxima. Y seguimos con otro de nuestros temas de titulares. Los líderes de la Unión Europea han superado uno de los últimos obstáculos para liberar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. La financiación se aprobó originalmente a finales del año pasado, pero quedó bloqueada por Budapest cuando se detuvo el suministro de petróleo ruso que llegaba a Hungría a través de Ucrania. Kiev aseguraba que la interrupción se debió a los daños provocados por un ataque de Moscú contra un oleoducto. Pero ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que las reparaciones habían concluido y que entonces se restituía el flujo de crudo. Ahora los líderes de la Unión Europea deben dar la aprobación final al préstamo, una decisión prevista para el próximo jueves. Día tras día, durante ya 4 años, Ucrania ha sufrido bombardeos constantes por parte de Rusia, como aquí en Sumy esta semana. En repetidas ocasiones, Kiev ha expresado su urgente necesidad de fondos para poder reforzar su capacidad de defensa. 2/3 del préstamo de la Unión Europea están destinados a las necesidades militares de Ucrania. Si bien la UE ya ha concedido una aprobación preliminar, la decisión definitiva llegará el jueves, siempre que no surjan objeciones. Espero que todo vaya bien porque hemos visto algunos giros en este expediente, pero este es el acuerdo alcanzado en diciembre y además Ucrania hizo la promesa de que se reanudaría el suministro. Así que esperamos que se eliminen todos los obstáculos. Y la promesa a la que se refiere la jefa de la diplomacia europea es que Ucrania reparó el tramo del oleoducto Druzhba, destruido por Rusia, por el que fluye el petróleo ruso con destino a Hungría y Eslovaquia. Hungría bloqueaba el préstamo de 90.000 millones de euros de Bruselas hasta que el oleoducto fuera reparado y el petróleo volviera a llegar al país. Ya no puede haber ningún motivo para bloquear el crédito. La Unión Europea pidió a Ucrania que reparara el oleoducto Druzhba que había sido destruido por Rusia. Lo hemos hecho. Esperamos que la Unión Europea cumpla con los compromisos acordados. El saliente primer ministro húngaro Viktor Orbán y su homólogo eslovaco acusaban a Ucrania de demorar intencionadamente las reparaciones, algo que Kiev ha negado.
La confianza entre Eslovaquia y Ucrania se ha visto gravemente deteriorada en lo que se refiere a la capacidad de mantener las promesas. No me sorprendería que el préstamo de 90.000 millones de euros se aprobara y poco después volvieran a suspender el suministro de crudo, si es que el oleoducto Druzhba llega a abrirse. Tanto Hungría como Eslovaquia podrían aún, en teoría, frenar el proceso de aprobación si no llega petróleo antes del jueves. Sin embargo, el futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, afirma que no se opondrá al préstamo. Y las tensiones en el estrecho de Hormuz han sacudido no solamente la geopolítica mundial, sino también los mercados, y particularmente el mercado del crudo. Los mercados energéticos y financieros, Johan, así es, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando un acuerdo de canje de divisas con Emiratos Árabes Unidos en un momento en que el país árabe analiza opciones de apoyo financiero ante las consecuencias económicas del conflicto con Irán. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó este miércoles que varios aliados en el Golfo y en Asia han pedido a Washington líneas de canje de divisas para poder hacer frente al encarecimiento de la energía y a otros efectos derivados de la guerra en Oriente Próximo. No detalló qué países lo han solicitado. Varios países piden a Estados Unidos líneas de intercambio de divisas para asegurarse acceso a dólares y evitar inestabilidad. ¿Qué dice Washington al respecto? Le preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, Ana. ¿Qué disposición tiene el gobierno del presidente Trump a establecer estas líneas de canje? El Gobierno está abierto a asistir. El secretario del Tesoro ha explicado hoy en el Congreso que establecer estas líneas de canje, que aún no han sido formalmente pedidas, permitirían mantener el orden y la estabilidad en los mercados que funcionan en dólares y, por tanto, se evita la venta desordenada de activos estadounidenses. Bessent ha especificado en el Congreso que esta es una operación que sería positiva tanto para Estados Unidos como para Emiratos Árabes. La línea de canje es en realidad una herramienta de liquidez para asegurar el acceso a dólares en un momento en el que Emiratos y otras economías del Golfo hacen frente a las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. La infraestructura petrolera de la región está dañada, el estrecho de Hormuz está cerrado, lo que a su vez cierra una importante fuente de ingresos en dólares. Y aunque las reservas en la región son importantes, también es importante la incertidumbre, las necesidades de reconstrucción y mantener pegado el dirham, la moneda regional, al dólar. Y si no llegan las divisas en dólares, tendrán que utilizar otras divisas en transacciones internacionales, el renminbi, el euro, algo que sería un revés para el dólar que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quiere evitar. Ana, tradicionalmente es la Reserva Federal quien establece estas líneas de canje, pero en un precedente de Argentina fue el Tesoro quien lo hizo. ¿Cómo sería el mecanismo en este caso? Sí, efectivamente, las líneas de canje se establecen entre los bancos centrales y la Fed tiene abiertas estas líneas con el Banco Central Europeo, con el de Japón, con el de Suiza, Reino Unido, entre otros, con el objetivo de evitar presión en los mercados que terminen perjudicando a la economía de Estados Unidos. Se usaron durante la gran recesión de 2008 y durante la crisis del COVID en 2020, pero es improbable que ahora la Reserva Federal quiera establecer nuevas líneas de canje. El mecanismo de canje podría partir del Tesoro, que recientemente usó un fondo de estabilización a través del cual abrió la línea con Argentina de 20.000 millones. Podrían abrirse líneas similares, pero hoy en el Congreso un senador demócrata ha criticado esta posibilidad cuando el coste de la guerra está siendo tan fuerte con Estados Unidos y ha hecho notar las publicaciones que hay sobre las inversiones de países del Golfo, especialmente emiratíes, con las empresas personales de la familia Trump. Emiratos pide un canje de divisas a Estados Unidos. Gracias por los detalles, Ana. Gracias, Rosa. El grupo Lufthansa cancelará 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y el fuerte encarecimiento del crudo debido a la guerra de Irán. Con esta medida, la compañía pretende ahorrar unas 40.000 toneladas de queroseno, cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio. La mayoría de los vuelos cancelados son de la filial regional CityLine, que ha dejado de estar operativa. Lufthansa asegura que los vuelos eliminados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Frankfurt y Múnich. El grupo afirma que tiene combustible suficiente para operar en verano según lo programado. Y vamos con un resumen de otras notas económicas que también destacamos a esta hora.
El Ministerio de Economía alemán rebajó a la mitad sus previsiones económicas para 2026 y prevé ahora un crecimiento del PIB de solo un 0,5% para este año frente al pronóstico inicial del 1%. La causa de esta revisión a la baja es la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Italia también rebajó ligeramente este miércoles sus previsiones de crecimiento. Grecia anunció una ayuda adicional de 500 millones de euros para hogares y agricultores afectados por la guerra de Irán. La medida llega gracias a un superávit presupuestario e incluye la extensión de los subsidios al combustible y fertilizantes y ayudas extraordinarias para las familias con hijos y un aumento de la ayuda anual a los pensionados con bajos ingresos. El presidente de Chile, José Antonio Kast, envió este miércoles un proyecto de ley de reforma económica que incluye, entre otras medidas, una reducción gradual del impuesto a las empresas y la extensión temporal del IVA para viviendas nuevas. El gobierno chileno busca reactivar el crecimiento económico con esta reforma, aunque podría no ser aprobada, ya que no cuenta con mayoría en el Congreso. Y seguimos con más noticias también de América Latina. Johan. Así es, Rosy. Nos vamos a México porque hay un escándalo en ese país y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que de acuerdo con una investigación, ni el ejército ni la Cancillería sabían que 2 agentes de Estados Unidos participaban en un operativo antidrogas realizado el pasado fin de semana. Según Sheinbaum, la participación de los 2 funcionarios estadounidenses en el operativo contraviene la Ley de Seguridad Nacional que limita la actuación de agentes extranjeros en el país. La presencia de los agentes estadounidenses se conoció el domingo cuando ambos murieron en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. La mandataria aseguró que ha rechazado reiteradamente los ofrecimientos de Washington para participar en las operaciones contra el narcotráfico en territorio mexicano. El presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha sugerido que tengamos mayor apoyo, que hubiera presencia incluso de miembros del ejército de los Estados Unidos, a la cual en todos los casos hemos dicho no es necesario, presidente Trump. La manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso pues violaría nuestra Constitución y nuestras leyes. Vayamos ahora a la Ciudad de México para tener más detalles. Allí la periodista Irene Baños está siguiendo de cerca estas noticias para nosotros. Irene, un gusto saludarte. Bienvenida al programa. El estado de Chihuahua sabía que estos 2 agentes estadounidenses estaban allí participaban en estos operativos antidrogas. ¿Cómo es posible que el gobierno de Chihuahua y la administración estadounidense coordinen esta acción para desmantelar narcolaboratorios dentro de México sin el conocimiento del gobierno central ni de la Secretaría de Defensa? Y ahora que esto ha sucedido, Irene, ¿puede hacer algo el gobierno de Sheinbaum para que Washington rinda cuentas por lo sucedido? Podría haberse tratado de una cooperación a nivel local o de inteligencia que no pasó por esos canales políticos habituales, pero justamente eso es lo que efectivamente todavía está bajo investigación, bajo escrutinio por parte del gobierno de México. Recordemos que existe ese acuerdo bilateral muy claro que prohíbe la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano. Es decir, si efectivamente hubo participación operativa estadounidense sin conocimiento del gobierno federal, se revelaría una falla muy seria en los mecanismos de control y de coordinación internos de seguridad dentro del país. Y sí, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que este no puede ser un tema menor, que investigará responsabilidades e incluso revisará la posibilidad de sancionar a quien sea responsable por parte tanto del gobierno de Chihuahua como de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que está en juego una cuestión de soberanía nacional para México. Claro, una falla muy grave y además un eventual quiebre incluso en las relaciones, Irene, entre Estados Unidos y México. Y es que la presidenta Sheinbaum ha rechazado anteriormente las propuestas de su homólogo estadounidense Donald Trump de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico. ¿De qué otra forma entonces sí están colaborando ambos países en este tema, en la lucha contra el narcotráfico? Ambos países llevan colaborando décadas en esta lucha contra el narcotráfico e incluso se conoce la presencia de la CIA desde hace tiempo. La colaboración existe y de forma muy estrecha, pero principalmente a través del intercambio de información o de formación, de instrucción por parte de agentes estadounidenses, de agentes mexicanos, por ejemplo, en el manejo de tecnologías como los drones. De hecho, dicha colaboración, recordemos que entre ambos países fue clave en el reciente operativo contra Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación.
Bajo su mandato, Donald Trump ha fortalecido esos recursos contra el narcotráfico, declarando pues, algunos de estos grupos como terroristas e incluyendo a organismos como la CIA abiertamente en esa estrategia. Pero oficialmente no implica que tropas estadounidenses puedan operar en México sin permiso del gobierno federal. Y por eso este caso es particularmente delicado, porque sugiere una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional del país, pero incluso de la propia Constitución mexicana. La colaboración antidrogas entre México y Estados Unidos puesta a prueba en este momento. Lo conversábamos con Irene Baños desde la Ciudad de México. Irene, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nos quedamos en América Latina, pero nos vamos a Perú, donde los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ese país, Hugo de Sela y Carlos Díaz, respectivamente, dimitieron en medio de desacuerdos con el presidente interino de ese país, José María Balcázar, sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos por un monto de $3.500 millones. El mandatario interino insistió en su decisión de que el próximo gobierno, que asumirá en julio, sea quien decida la compra de las aeronaves y descartó una confrontación con Estados Unidos al postergar la adquisición de un lote de F-16. Esa decisión motivó un mensaje bastante hostil del embajador estadounidense, quien amenazó con represalias. Por su parte, el presidente del Congreso de Perú anunció que van a ejecutar el pago acordado para la compra de los aviones estadounidenses, contradiciendo completamente al presidente Balcázar. La política peruana es siempre complicada de entender y para tratar de hacerlo nos vamos a Lima, donde la periodista Rosemary Cuevas está siguiendo esta noticia para nosotros. Rosemary, un gusto saludarte, bienvenida al programa. Ante todo, una discrepancia entre el presidente interino y el presidente del Congreso que podría terminar en una nueva moción de vacancia. En serio, Rosemary, también contra un presidente interino. Por favor, explícanos. Así es, y más que discrepancia, en realidad es una intromisión por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, al mencionar que el Ministerio de Economía firmará hoy la compra de los aviones estadounidenses, y a pesar de que, como ya lo mencionabas, el presidente interino, José Balcázar, señaló que eso se iba a posponer. Rospigliosi no tiene la facultad para dar ese tipo de anuncios y, sin embargo, lo ha hecho. Y esto reafirma el papel que ha tenido el Congreso en los últimos años, un papel de ejercer más poder que el Ejecutivo. Es este poder que ha llevado que haya muchos presidentes destituidos en los últimos años y en consecuencia haya una grave crisis política e institucional. Y esto podría pasar nuevamente. Partidos como Renovación Popular y Alianza para el Progreso adelantaron que presentarán una moción de censura para sacar a José Balcázar del cargo porque ha puesto en riesgo, dicen, la seguridad nacional. Destituir a un presidente en medio de un proceso electoral donde estamos eligiendo a un nuevo mandatario parece descabellado para otros países, pero en Perú eso puede ser posible. Y traería todavía más inestabilidad a un país ya bastante inestable. Cambiando de tema, Rosemary, justamente hablando de este proceso electoral, han pasado ya 10 días desde que se celebraron las elecciones, la primera vuelta presidencial en el Perú, y todavía no sabemos quién se va a enfrentar a Keiko Fujimori en el balotaje. ¿Qué podemos esperar del recuento de votos, sobre todo luego de que el martes renunciara el propio jefe del organismo electoral? Sí, la crisis no solamente está en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también está entre los organismos electorales. Hay bastante incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral que pues ha escalado más tras la renuncia del jefe del organismo electoral, OMPE, y sobre todo las acusaciones por parte del candidato ultraconservador y de derecha, Rafael López Aliaga, sobre un supuesto fraude. Acusaciones que ya han sido desestimadas por diversos organismos porque no existen evidencias. Pese a ello, el nuevo jefe de OMPE ha señalado que este viernes terminará de contar todas las actas procesadas y que solo faltarían las actas observadas e impugnadas y que eso haría que el resultado esté listo para mayo. Y en medio de esta crisis, pues el Jurado Nacional de Elecciones está revisando pedidos de algunos candidatos para hacer unas elecciones complementarias en Lima. Y si esto se aprueba, pues alargaría aún más el resultado. Para analistas, este pedido de unas elecciones complementarias responde al descontento por parte de la derecha de que el izquierdista Roberto Sánchez tenga ahora más posibilidades de pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, gracias al voto rural, ya que le lleva al 94% de las actas contabilizadas, le lleva más de 18.000 votos de ventaja a Rafael López Aliaga. Y estamos hablando del heredero político del expresidente Pedro Castillo, eso no hay que olvidarlo. Rosemary Cuevas de Lima, muchísimas gracias por estas informaciones y hasta la próxima.
Gracias. Y seguimos con noticias de América Latina. La Interpol capturó este martes en Buenos Aires a un ciudadano colombiano identificado como Brian Ferney Cruz Castillo, sospechoso de participar en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El Ministerio de Seguridad argentino sostiene que Cruz Castillo habría cumplido un rol logístico en el homicidio de Uribe Turbay, quien fue baleado en Bogotá, recordemos, el 7 de junio y falleció 2 meses después. La detención se produjo cuando el sospechoso se presentó ante un tribunal por un caso previo de robo. Ahora se evalúa su posible extradición a Colombia. Sin embargo, la Fiscalía colombiana aclaró que Cruz Castillo no está formalmente acusado por ese homicidio, sino que es requerido por la justicia por un intento de atentado terrorista contra un excombatiente firmante del acuerdo de paz cometido el mismo mes. En otras informaciones, el Papa León XIV encara la recta final de su gira africana en Guinea Ecuatorial. Tras celebrar una misa multitudinaria en Mongomo, ante cerca de 100.000 personas, el pontífice visitó la prisión de Bata en medio de la polémica por las condiciones precarias del centro penitenciario. Allí pidió respeto a la dignidad de los internos y mejoras en su situación. La gira de 11 días y más de 18.000 kilómetros concluirá este jueves con una misa al aire libre en la capital, Malabo, con presencia de fieles de todo el país. Con ese acto final, el Papa cerrará un viaje centrado en la justicia social y la cercanía con las comunidades locales. Y antes de terminar, les contamos que investigadores chilenos enviarán al espacio una misión excepcional con muestras de microorganismos para poner a prueba su resistencia en condiciones sin oxígeno, en gravedad cero, y a alta radiación y altísimas temperaturas. Las muestras se recogieron en entornos como la Antártida y el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo. Esto según confirmó la Universidad de Chile. En la órbita terrestre soportarán temperaturas que oscilan entre los -45 y los 60 grados Celsius durante un periodo de entre 6 y 8 meses. El lanzamiento de la misión está previsto para el 11 de mayo a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales y a la hora en punto volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.